Bien, continuamos entonces. Ahora revisaremos el concepto de mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo para números enteros se definirá como el múltiplo más pequeño común a un grupo de números. En otras palabras, nosotros necesitamos que haya todo un grupo de números, dos o más números, para poder pensar justamente en el mínimo común múltiplo de ellos. Como ejemplo, 56 es el mínimo común múltiplo de 8 y 14. ¿Cómo sabemos esto? Hagamos una tabla pequeñita en donde ponemos múltiplos de 14 y múltiplos de 8. Yo aquí puse algunos múltiplos de 14, como son 14, 28, 42, 56, 70 y 84. Ojo, esa tabla sigue, continúa hasta infinito, dado que simplemente los múltiplos son el resultado de multiplicar el número con el que empezamos, en este caso el 14, por toda la sucesión de números enteros positivos. Por ejemplo, 14 por 1, que son 14, 14 por 2, que son 28, etcétera, etcétera. Hago lo mismo para el caso del 8, e inmediatamente después nosotros identificamos un valor, un número, que es común a ambas listas. En este caso, el 56. Observemos nosotros que al ser infinitas las listas, los números que coincidan con la lista de arriba y abajo, es decir, los números que están tanto en la lista de arriba como en la lista de abajo, serán múltiplos comunes. De todos ellos, el más pequeño de los múltiplos comunes es el 56. Ahora, la idea de hacer listas de números, pareciera que para números pequeños no es tan mala idea. El asunto es que conforme nuestros números sean más grandes, imagínense ustedes hacer una lista de números para el número 7354 y compararla con la lista de números para el 9872. Entonces, las listas se van a hacer muy grandes, van a involucrar operaciones cada vez más grandes, lo cual vuelve muy poco práctico este método. Tendremos nosotros un método mucho más eficiente para la obtención del mínimo común múltiplo, que tiene que ver con la elaboración de una pequeña tabla como esta que tenemos aquí. En esta pequeña tabla lo que nosotros vamos a hacer es ir encontrando mitades, terceras, etcétera, etcétera, números que vayan dividiendo a los números propuestos, que en este caso son 8 y 14. Empezamos sacando mitad. Tenemos nosotros la mitad de 8, que es 4, la mitad de 14, que es 7. Ojo, a pesar de que el 7 no tiene mitad, al tener 4 mitad se extrae. Obtenemos la mitad, se pasa al siguiente renglón el número 7 tal y como está, se extrae de nuevo mitad, para este 2 es 1, el 7 no tiene y se transcribe. Ahora pensamos nosotros en el 7. Recordemos nuestra lista de primos del video anterior. Nuestra lista involucraba números como el 2, el 3, el 5 y el 7. Ese 7 es primo. Por lo tanto, el mismo es que se divide en este caso. Tenemos nosotros a los números que están planteados justo aquí a la derecha. Hay que multiplicarlos. Vamos a hacer el producto de 2 al cubo por 7. En este caso obtendremos nosotros 8 por 7. Esto nos da 56. Observemos el resultado que obtenemos aquí, comparemos con este y veamos qué era lo que nosotros habíamos escrito inicialmente. ¿Qué pasa si a nosotros nos dan una lista más grande de números? Bueno, podemos nosotros repetir este procedimiento. Pongamos a los números 12, 21 y 35. Ahora tenemos que obtener el mínimo común múltiplo de estos números. Quiero aclarar una cosa. El resultado habitualmente en la escuela a nosotros nos dice que se pone de esta forma. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de los números aquí arriba descritos, estos, es igual a 56. Así se escriben habitualmente las respuestas en la escuela. No es la única forma. De hecho, en el formato de examen, propiamente algo como esto no se nos pediría, ¿no? Sin embargo, esto se va a implementar en algunos ejercicios en los cuales la presentación tenga poco que ver o poca relevancia. Sin embargo, el procedimiento sí va a ser de vital importancia para la solución de los problemas que recién mencioné. Ahora, para estos que tenemos nosotros aquí, 12, 21 y 35, procedemos de igual manera. Tenemos aquí mitad para el 12. El 21 no tiene, se transcribe, 35 no tiene, se transcribe, tendremos de nuevo mitad para este 3, no tiene el 21, no tiene 35. Pensemos en la tercera. Aquí me gustaría hablarles de tres criterios.
muy sencillitos para encontrar la divisibilidad entre el número 2, entre el número 3 y entre el número 5. Diremos lo siguiente: un número cuyo último dígito es 0 o un número par siempre será divisible entre 2. Por otra parte, un número cuya suma de dígitos nos da 3 o un múltiplo de 3 será divisible entre 3. Por último, todo número cuyo último dígito sea 0 o 5 será divisible entre 5. En nuestro caso particular, quiero que observen ustedes una cosa. La suma de dígitos de 21 es 3. 2 más 1 son 3. Eso quiere decir que este número es divisible entre 3. Por lo tanto, si no nos convencía del todo este número 3 que ya tenemos aquí para sacar tercera, bueno, déjenme decirles que este también la tendrá. La tercera de 3 es 1, la tercera de 21 es 7 y este 35 no tiene tercera, ¿no? La suma de 3 más 5 son 8, que no es múltiplo de 3 ni es 3. Ahora, pensando en estos números que tenemos nosotros aquí, podemos utilizar ahora el criterio de todo número que termine en 0 o en 5 será divisible entre 5. 35 termina en 5 particularmente. Eso quiere decir que se puede dividir entre 5, es decir, tiene quinta. Bajamos este 7, sin hacerle nada, y calculamos la quinta de 35, que es 7. Por último, estos números de aquí tendrán séptima. La séptima de 7 es 1. Podemos nosotros entonces, a partir de estos números que quedaron en esta columna de la derecha, calcular nuestro mínimo común múltiplo. Tenemos nosotros 2 al cuadrado por 3 por 5 por 7. Esto que tenemos aquí es igual a 8 por 3 por 5 por 7. Y por supuesto, echando mano de una poderosa calculadora, podremos nosotros calcular ese producto de forma muy simple. 8 por 3 por 5 por 7. Esto nos da un fabuloso total de 840. En otras palabras, el mínimo común múltiplo de 12, 21 y 35 es 840. Aclaración. Puede ocurrir que el mínimo común múltiplo en ocasiones sea alguno de los números que ya tenemos nosotros planteados, como sería en el caso, por ejemplo, de 5, 10 y 30, donde 30 ya es común múltiplo de todo el conjunto. Es decir, 30 va a ser el múltiplo más pequeñito común a los 3 números que tenemos aquí planteados. Por otro lado, si nosotros contrastamos nuestro ejemplo anterior con esta idea, observaremos que el número resultante no es ninguno de los números que aparece en la tabla. De hecho, es mayor que cualquiera de los números de nuestra tabla. Pensemos entonces nosotros en que el mínimo común múltiplo jamás será un número más pequeño que los números de los que inicialmente partimos. Adicionalmente a esto, el mínimo común múltiplo siempre es divisible entre los números originales. Es decir, 840, que está aquí pintado con negro, será siempre divisible tanto entre 12 como entre 21 como entre 35 de manera simultánea, puesto que es común múltiplo. Ahora, si pensamos en el 30, 30 es divisible entre 5, toca 6 sobre 0, 30 es divisible entre 10, toca 3 sobre 0, 30 es divisible entre 30, toca 1 sobre 0. Esa es una de las características de nuestro mínimo común múltiplo. Se utiliza recurrentemente en problemas que uno de los básicos que se me vienen ahorita a la cabeza es, por ejemplo, el de 3 barcos zarpan de un puerto. El primero de ellos tarda 15 días en hacer su recorrido ida y vuelta, el segundo tarda 45 días y el tercero tarda 90 días. Este termina con una pregunta, que es: ¿en cuántos días coincidirán de forma simultánea los 3 barcos en el puerto de partida? Y este problema, bueno, pues es un problema típico de mínimo común múltiplo. Ojo, no es el único problema que se puede resolver a través de mínimo común múltiplo, pero sí es un problemita bastante simple, muy revelador en términos de las aplicaciones del mínimo común múltiplo. Bien, en el siguiente video analizaremos nosotros el máximo común divisor. Gracias, hasta luego.